gonna have a wonderful time up there. Wonderful time up there. Everybody's gonna have religion and glory. Everybody's gonna be singing this. Muy buenas noches, ¿cómo están? Vamos a buscar en esta noche el segundo libro de Reyes, capítulo 5. Segundo libro de Reyes, capítulo 5, desde el versículo 1. Vamos a leer. Dice así: Naamán, general del ejército del rey de Siria, era varón grande delante de su señor y lo tenía en alta estima, porque por medio de él había dado Jehová salvación a Siria. Era este hombre valeroso en extremo, pero leproso. Y de Siria habían salido bandas armadas y habían llevado cautiva de la tierra de Israel a una muchacha, la cual servía a la mujer de Naamán. Esta dijo a su señora: si rogase mi señor al profeta que está en Samaria, él lo sanaría de su lepra. Entrando Naamán a su señor, le relató diciendo: así y así ha dicho una muchacha que es de la tierra de Israel. Y le dijo el rey de Siria: anda, ve, y yo enviaré cartas al rey de Israel. Salió pues él llevando consigo 10 talentos de plata, 6,000 piezas de oro y 10 mudas de vestidos. Tomó también cartas del rey de Israel que decían así: cuando lleguen a ti estas cartas, sabe por ellas que yo envío a ti mi siervo Naamán, para que lo sanes de su lepra. Y luego que el rey de Israel leyó las cartas, rasgó sus vestidos y dijo: ¿soy yo Dios que mate y dé vida, para que éste envíe a mí a que sane un hombre de su lepra? Considerad ahora y ved cómo busca ocasión contra mí. Cuando Eliseo, el varón de Dios, oyó que el rey de Israel había rasgado sus vestidos, envió a decir al rey: ¿por qué has rasgado tus vestidos? Venga ahora a mí y sabrá que hay profeta en Israel. Y vino Naamán con sus caballos y con su carro y se paró a las puertas de la casa de Eliseo. Entonces Eliseo le envió un mensajero diciendo: ve y lávate 7 veces en el Jordán, y tu carne se te restaurará y serás limpio. Y Naamán se fue enojado diciendo: he aquí yo decía para mí: saldrá él luego, estando en pie invocará el nombre de Jehová su Dios, y alzará su mano y tocará el lugar y sanará la lepra. Habana y Farfar, ríos de Damasco, ¿no son mejores que todas las aguas de Israel? Si me lavare en ellos, ¿no seré también limpio? Y se volvió y se fue enojado. Mas sus criados se le acercaron y le hablaron, diciendo: Padre mío, si el profeta te mandara alguna gran cosa, ¿no la harías? Cuánto más diciéndote: lávate y serás limpio. Él entonces descendió y se zambulló 7 veces en el Jordán, conforme a la palabra del varón de Dios, y su carne se volvió como la carne de un niño, y quedó limpio. Sí, hasta el versículo 14. Cuando nosotros observamos la Biblia, nos podemos dar cuenta de una cosa. La Biblia no es un libro que pueda haber sido escrito por hombres, porque la Biblia encierra una sabiduría muy grande. Independientemente de cuál sea el área, la sabiduría que está descrita en la Biblia es demasiado amplia para que una persona pudiera plasmarla en un libro. Por eso podemos saber que la Biblia fue escrita mediante la inspiración del Espíritu Santo. Sí, aunque físicamente conocemos diferentes autores, podemos saber que Dios inspiró a cada uno de ellos para formar la Biblia. También la Biblia nos enseña acerca del mundo del corazón. Al principio tal vez no se ve de manera muy clara, pero cuando nosotros profundizamos en las diferentes historias de la Biblia, podemos ver que siempre existe como un flujo del corazón. ¿Qué corazón puede hallar la bendición? ¿Qué corazón puede hallar la maldición? ¿Qué corazón lograba las cosas? ¿Qué corazón perdía todas las cosas que tenía? Cuando comparamos diferentes historias de la Biblia, podemos encontrar muchas similitudes, hasta poder identificar con qué clase de corazón a Dios le agrada, también qué clase de corazón a Dios le molesta. Y verdaderamente cuando una persona aprende acerca del mundo del corazón, su vida cambia.
Su vida cambia porque ya no se dirige según su propio razonamiento, según su propia razón, sino que viendo cada cosa y pensando en el corazón de Dios, puede darse cuenta de algo más amplio, que siempre estuvo ahí pero nunca podía encontrar. Cuando me encontraba en el colegio hace varios años, un día me surgió una duda. Creo que estaba en 10º año y nos habían puesto a leer El Quijote de la Mancha, el primero. No sé cuántos de ustedes lo habrían leído. Es un libro bien grueso, muy largo. Claro, no es tan largo como la Biblia, pero es bastante largo. Entre todos los libros que se leen en secundaria, podríamos decir que es el más largo. Entonces un día tuve una duda. ¿Por qué tengo que leer este libro? ¿Quién decidió que este libro había que leerlo en el colegio? Yo no sé si tal vez era el único estudiante que se hacía esa pregunta, porque todos simplemente consiguen el libro, lo leen, algunos buscan un resumen en internet, lo leen, algunos ni siquiera leen el resumen y buscan algo más resumido aún. Pero yo tenía mucha curiosidad. ¿Por qué debo leer este libro? Entonces le quise preguntar a mi profesora de español, ¿por qué razón los libros se asignan en secundaria? ¿Por qué razón tengo que leer Mamita Yunay, Única mirando al mar? ¿Por qué razón debo leer La Odisea? Tenía esa gran duda. No sé, quizá entre los que están escuchando también tienen esa duda. Sí, no había pensado en eso, ¿por qué será? Y preguntándole a mi profesora, ella me dijo, los libros se ponen en diferentes categorías y se evalúa la calidad de un libro dependiendo de la cantidad de aprendizaje que se le pueda sacar. Y decía que El Quijote era un libro con muchísimas enseñanzas. Por eso, no solo en Costa Rica, sino en muchos países en secundaria se lee. Dice, por la cantidad de enseñanzas que contiene, es un libro que sí o sí se lee en secundaria. Pero yo le hice una pregunta, yo le dije, ¿cuál es el libro a nivel literario que posee más enseñanza? Ella me dijo, la Biblia. Pero qué raro, la Biblia no se lee en los colegios. Aunque esta profesora, siendo filóloga, me estaba diciendo, en la literatura no existe un libro que tenga mayor enseñanza que la Biblia, pero aún así no es un libro que se utilice para educar. Eso llamó mucho mi atención, porque verdaderamente si nosotros vemos la Biblia, aún textos cortos poseen una profundidad muy grande. Cuando muchas personas estudian acerca de la parábola del hijo pródigo, no se terminan de maravillar por la cantidad de contenido, los contrastes, la forma en que está escrita, la forma en que está redactada, la profundidad que tiene la historia. Y no solo ese pasaje, sino muchos pasajes de la Biblia tienen una cantidad de enseñanza muy grande. Especialmente el segundo capítulo del libro, el 5.º capítulo de la Segunda de Reyes, tiene una enseñanza muy grande. Nos hace meditar mucho, nos permite aprender mucho acerca del mundo del corazón también. Aquí aparece acerca de Naamán. Desde el primer versículo podemos imaginarnos exactamente quién era Naamán. Dice, Naamán, general del ejército del rey de Siria, era varón grande delante de su señor, y lo tenía en alta estima, porque por medio de él había dado Jehová salvación a Siria. Era este hombre valeroso en extremo, pero leproso. Desde el primer versículo podemos ver un contraste muy grande. Vamos a ver las cualidades que tenía Naamán. Dice, general del ejército del rey de Siria. Una nación grande, un ejército grande, él era la cabeza, el primero al mando de todo ese gran ejército. Creo que sería una persona muy inteligente. No cualquier persona puede dirigir un ejército. Todo un estratega. Dice que era varón grande delante de su señor. Aún el mismo rey le reconocía como un varón grande y lo tenía en alta estima. Imagínese, no sé quién habría tenido esa experiencia. El rey le tiene en alta estima. El rey le considera muy importante a usted.
El perfil de Naamán es algo increíble, es muy sobresaliente. Y dice que por medio de él había dado Jehová salvación a Siria. Era valeroso en extremo. Entonces, era un héroe nacional también. No solo tendría estima delante del rey, no solo tendría estima delante del ejército, sino que toda la nación, e incluso de otras naciones, le temerían. Ese es el perfil de Naamán, el general del ejército. Pero en este versículo 1 nos dice que es leproso. El término leproso borra todo el buen perfil de Naamán. Porque para los leprosos había una sola ley. Si una persona tiene lepra, ni siquiera se le permite estar en la ciudad, sino que debe estar en la villa de los leprosos fuera de la ciudad. Y eran personas menospreciadas. Entonces es algo muy interesante lo que nosotros podemos ver cuando estudiamos acerca de Naamán, cuando vemos 2 de Reyes capítulo 5. Es una persona tan sobresaliente, tan excelente, con tan buenas cualidades, tan buenos atributos, una gran persona, pero leproso. Cuando medito en este versículo me hace meditar en lo frágil que es el ser humano. Pensemos claramente. Creo que ninguno de nosotros tiene el perfil de Naamán y somos sumamente frágiles. Porque a Naamán una enfermedad amenazaba con arruinar toda su vida, su estilo de vida, su posición, su familia, su hogar. Todo podía verse afectado solo por esa simple razón. Era leproso. No fue que él hizo algo para ser leproso, pero simplemente un día notó que tenía una llaga de lepra y cómo esa llaga se esparcía. Finalmente pudo identificar que era lepra. Pero ¿por qué Dios nos muestra acerca de esto? Un hombre tan sobresaliente, dice que es leproso. Dios nos muestra cuál es nuestra condición. No importa cuántos logros pueda tener un ser humano en el mundo, si Dios le suelta por un momento, permite la enfermedad, permite incluso la muerte, entonces ¿qué queda? Cuando nosotros vemos historia, también podemos aprender de el emperador del reino helenístico de Grecia, Alejandro Magno, porque muchas personas conocerían acerca de él. Prácticamente estaba conquistando todo el mundo de su época, pero cuando aún era muy joven tuvo una enfermedad muy severa. Y justo antes de morir, él solicitó que fuera enterrado con las manos por fuera del ataúd. Muy interesante. Nadie pide eso, ¿cierto? Las personas se preguntaron, ¿por qué quiere ser enterrado? Cuando llevan su cuerpo, ¿por qué quiere que sus manos estén fuera del ataúd? Entonces él dijo, porque aunque he logrado todo lo que he logrado, quiero que todos vean que no me llevo a nada. Aunque había conquistado muchas naciones, estaban a su cargo muchísimas personas. Delante de la muerte, ¿qué consideraba? No me puedo llevar nada. Todas esas cosas que tenía en mucha estima, que eran muy valiosas, no era nada al final. Por eso, cuando veo acerca de Naamán, creo que él llegó a darse cuenta de la misma manera. Pero vamos a ver un poco más. El versículo 2 dice: y de Siria habían salido bandas armadas y habían llevado cautiva de la tierra de Israel a una muchacha, la cual servía a la mujer de Naamán. Esta dijo a su señora: si rogase mi señor al profeta que está en Samaria, él lo sanaría de su lepra. Una de las ocasiones que Siria había atacado a Israel, en cuando se hacía la guerra, no solo se asesinaba a un bando al otro bando, sino que también había que tomar el botín, e incluso llevaban cautivas a las personas para que fueran esclavos. En una de las ocasiones que Siria había atacado a Israel, habían traído a una joven israelita que terminó siendo esclava en casa de Naamán.
Y esta joven, a pesar de tener todo para vivir en un mundo lleno de desesperación, pensémoslo por un momento. Es importante que nosotros podamos profundizar en cada versículo para poder entender bien cuál es el corazón. Esta muchacha dice que fue llevada cautiva y servía a la mujer de Naamán. Si una persona es llevada cautiva, quiere decir que le fue arrebatado todo. Sus pertenencias, su estilo de vida, no sé si esa joven aún estudiaba, tal vez ya trabajaba, todo le fue arrebatado en un día. Su familia, no sabe si sus familiares murieron, no sabe si sus familiares fueron llevados cautivos también, pero está siendo esclava de la mujer de Naamán. Pero hay algo muy extraño en el corazón de esta muchacha, porque yo varias veces me ponía dentro de esa situación. Si fuera yo quien tuviera que ser esclavo, si fuera yo quien tuviera que servir a la nación que me quitó todo lo que yo tenía, creo que tendría mucha desesperanza, tendría mucha tristeza también, tendría un corazón lleno de oscuridad. Pero esta joven no tenía ese corazón lleno de oscuridad, sino que podemos ver algo completamente diferente. En el versículo 3, esta joven dijo a su señora: si rogase mi señor al profeta que está en Samaria, él lo sanaría de su lepra. Si fuera yo, quisiera que Naamán se muriera como leproso. Si yo fuera esa muchacha, aquel hombre general que atacó mi tierra, llevó cautivo a mi gente, me hizo esclava. Pero esta joven tiene un corazón muy distinto. Es muy interesante cuando pensamos en esto porque podemos aprender algo muy valioso. En el corazón de esta joven había esperanza. El corazón de esta joven estaba lleno de luz. Aunque la situación era contraria, aunque la situación era para estar desesperado, para estar lleno de oscuridad, para estar sumido en diferentes pensamientos, esta joven tenía mucha esperanza. Viendo la situación de que Naamán es leproso, dice que se puede sanar. Es muy curioso, porque sanar la lepra no era un tema de conversación, no era algo habitual. Sanar la lepra era un milagro. Creo que ella nunca habría visto a alguien que es sanado de su lepra, pero aún así tenía la esperanza. Si Naamán se encuentra con el siervo de Dios, su lepra se va a sanar. Cuando vemos esta joven, podemos comparar. Hay un contraste muy interesante. La esposa de Naamán tiene un buen estatus social, tiene riquezas también, tiene un esposo que es en alta estima delante de los ojos del rey, pero tiene desesperación por la situación de Naamán. Por la lepra de Naamán, ella no puede descansar bien, no puede estar tranquila. Pero esta joven tiene todas las peores condiciones. No sabe dónde está su familia, está lejos de su tierra, es esclava. Una persona que era esclava que fue llevada cautiva, no tendría mucha esperanza, sino vivir como esclava, morir como esclava, punto. Pero ella está pensando, Naamán podría sanarse si se encuentra con Eliseo. A menudo esto nos hace pensar, ¿por qué esta joven tiene esperanza? Aunque hace mucho tiempo no ve al siervo de Dios, todavía el siervo de Dios está vivo en su corazón. Eliseo está en Israel, aunque yo estoy en Siria. Las palabras de Eliseo todavía estaban en su corazón. La enseñanza de Eliseo todavía estaba en su corazón. Eso le hacía tener la luz, la esperanza. Luego, podemos ver desde el versículo 4, dice: entrando Naamán a su señor, le relató diciendo: así y así ha dicho una muchacha que es de la tierra de Israel. Y le dijo el rey de Siria: anda, ve, y yo enviaré cartas al rey de Israel. Salió pues él llevando consigo 10 talentos de plata, 6,000 piezas de oro y 10 mudas de vestidos.
Aquí podemos explorar un poco más cómo es el corazón de Naamán. Todo un diplomático, ¿cierto? Por ejemplo, podríamos pensar que él simplemente puede ir a buscar a Eliseo o no. ¿Quién le dijo a él que se ocupaba ir con oro, con plata, con 10 mudas de vestido? ¿Quién le dijo a él que Eliseo lo va a recibir porque lleve cartas del rey de Siria o no? Y ni siquiera tiene su rumbo hacia Eliseo, sino que primero va a ir a buscar al rey de Israel. Parece que va como en condición de embajador a encontrarse con un presidente, llevando las cartas para que le ayuden. Un encuentro de altos jerarcas, un encuentro diplomático, podríamos pensar. Pero verdaderamente el siervo de Dios no necesita nada de eso. Ni los 10 talentos de plata, ni las 6,000 piezas de oro, ni las 10 mudas de vestido. Todo eso es únicamente como Naamán considera que se deben hacer las cosas. Él hablando primeramente con el rey de Siria, recibiendo cartas con sellos, y que para que el rey de Israel sepa que él es un hombre valeroso, general del ejército, y que le lleve a donde está Eliseo y que de esa manera lo sane. Luego, versículo 6 dice: tomó también cartas para el rey de Israel que decían así: cuando lleguen a ti estas cartas, sabe por ellas que yo envío a ti mi siervo Naamán, para que lo sanes de su lepra. Luego que el rey de Israel leyó las cartas, rasgó sus vestidos y dijo: ¿soy yo Dios que mate y dé vida, para que éste envíe a mí a que sane un hombre de su lepra? Considerad ahora y ved cómo busca ocasión contra mí. Este rey, ¿cómo reacciona? Dice: ¿soy yo acaso Dios que mate y dé vida? Por eso yo comentaba, sanar la lepra no era una petición sencilla. El rey de Israel, ¿cómo lo toma? Sanar la lepra es como revivir un muerto. Así de difícil lo toma. Dice: ¿soy yo Dios que quite la vida, que dé la vida? Imposible. Pensando un poco más, el rey de Israel infiere que dice: considerad ahora y ved cómo busca ocasión contra mí. El rey de Israel se sentía muy cargado al leer las cartas. Las cartas simplemente decían: cuando lleguen a ti estas cartas, sabe por ellas que yo envío a ti mi siervo Naamán para que lo sanes de su lepra. Una carta corta, un mensaje conciso, sencillo. Pero ese mensaje, ¿cómo quita toda la paz del rey de Israel? ¿Yo qué puedo hacer? ¿Acaso soy Dios? ¿Qué puedo darle la vida a ese hombre? ¿Puedo matar a ese hombre? No, no puedo. Seguramente eso es a propósito. Me pide algo que es imposible. Me pide algo que yo no puedo hacer ¿para qué? Para tomar eso como una razón para iniciar la guerra. Por eso aquí dice: considerad ahora y ved cómo busca ocasión contra mí. Es como una emboscada. Y me pide algo que no puedo hacer y luego dice: como falló, entonces voy a atacar su nación. Así, incluso para el rey de Israel, esta es una situación muy difícil. Pero para la muchacha, la esclava de la esposa de Naamán, era algo muy sencillo. Ella no lo habría dicho por decir. Muchas veces no meditamos profundamente, pero ella lo dijo con confianza. Imaginemos por un momento, esta criada de Naamán dice que vaya, que lo va a sanar. Después de ir hasta otra nación, si vuelve enfermo, ¿qué pasa? Si vuelve y todavía es leproso, ¿qué pasa con ella? ¿Acaso no va a morir? Pero si ella no lo dice por decir, ella realmente tiene confianza en el siervo de Dios. Pero el rey de Israel ignora que hay un siervo en Israel. Versículo 8 dice: cuando Eliseo, el varón de Dios, oyó que el rey de Israel había rasgado sus vestidos, envió a decir al rey: ¿por qué has rasgado tus vestidos? Venga ahora a mí y sabrá que hay profeta en Israel. Cuando Eliseo se entera que el rey de Israel rasgó sus vestidos,
¿Qué dice? Porque lo hace. No hay ninguna razón para hacer eso. Que venga. Ya para el rey de Israel es un gran problema sanar a un leproso. Para el siervo de Dios sanar a un leproso no es un gran problema, sino que le dice que venga. No hay ningún problema. Dice, y sabrá que hay profeta en Israel. Más adelante voy a detallar sobre esa parte. ¿Por qué el rey de Israel debe saber que hay un profeta? Hasta ahora lo ignora. Pero más adelante vamos a ver por qué debe saber que hay un profeta en Israel. Versículo 9 dice, y vino Naamán con sus caballos y con su carro y se paró a las puertas de la casa de Eliseo. Entonces Eliseo le envió un mensajero diciendo, ve y lávate 7 veces en el Jordán y tu carne se te restaurará y serás limpio. Aquí empieza algo muy interesante. A mí siempre me da mucha curiosidad, medito mucho acerca de estas partes. Eliseo le dice al rey de Israel que venga, y cuando viene no sale. Simplemente manda a el criado Jesse, a su siervo. Para el corazón de Naamán esto era algo muy difícil de entender. Era algo muy difícil de aceptar también. Porque Naamán considera que a él le deben atender el rey. Todavía piensa que es un hombre valeroso, un hombre en alta estima. Pero Eliseo manda a un siervo. Creo que le está atendiendo como leproso, no como un hombre valeroso. Al siervo le dice, a ese leproso hay que decirle que se lave y la carne se le va a restaurar. 7 veces si se zambulle en el Jordán, entonces su carne se restaurará, será limpio. Luego, ¿qué sucede? El versículo 11. Y Naamán se fue enojado, diciendo, he aquí yo decía para mí, saldrá él luego, y estando en pie, invocará el nombre de Jehová su Dios, y alzará su mano, y tocará el lugar, y sanará la lepra. Mientras que Naamán se dirigía a la casa de Eliseo, tenía una idea. Yo voy a llegar, voy a saludar, voy a presentarme, el siervo de Dios va a salir, también me va a saludar, y luego va a invocar el nombre de Dios, va a tocar el lugar donde está la lepra, y se va a sanar. Tenía una idea de cómo tenía que ser sano. Según su propio concepto, él quería que saliera de esa manera. Pero la manera que le presenta el siervo de Dios es diferente. Por eso, verdaderamente la Biblia muestra cuál es nuestro corazón de manera precisa. En el corazón de Naamán, su manera es más apta, es más apropiada que la manera del siervo de Dios. Nosotros a menudo nos sucede eso. También llegamos a pensar que nuestra manera o nuestra idea, nuestro método es mejor que el del siervo de Dios. Y fácilmente juzgamos al siervo de Dios, a la iglesia, pero estamos profundamente equivocados, al igual que Naamán. Si vemos el versículo 11, el versículo 10, Eliseo le envió un mensajero diciendo, ve y lávate 7 veces en el Jordán y tu carne se restaurará y serás limpio. Le está diciendo cómo se puede sanar. Le está diciendo cómo va a ser limpio. Entonces, ¿cuál es el problema? Lo que Naamán busca es ser limpio. Eliseo le está diciendo cómo ser limpio. Entonces, ¿por qué se enoja? Muchas veces nos acercamos a Dios con alguna petición. Quisiéramos lograr algo, pero no nos agrada la manera en que Dios quiere que se den las cosas. Exactamente nuestro corazón, el corazón de Naamán, se identifican muy bien. Por eso la Biblia posee la mayor enseñanza, como expliqué al inicio. Porque no existe un libro que explique de manera más clara cuál es el corazón del hombre. Mediante diferentes ejemplos, mediante diferentes personajes, nosotros nos damos cuenta. Así es nuestro corazón. ¿Acaso a nosotros no nos sucede? Tenemos una idea, esto va a suceder así, así, así. Y si se cambia, si sucede diferente, nos molestamos. Exactamente igual que Naamán.
Aunque el siervo de Dios le está diciendo cómo ser limpio, se enoja. ¿Por qué? No le parece ese método. Pero la arrogancia nos engaña en nuestro corazón. La arrogancia, la soberbia, el enaltecimiento nubla nuestro juicio. Cuando nosotros pensamos que estamos en la razón, que tenemos la razón, que somos correctos, nuestro juicio se nubla. Solo podemos ver una cosa, como que eso fuera el 100%, pero no es el 100%, sino que hay más aspectos. En una ocasión pude asistir a un taller de primeros auxilios y mientras que escuchaba la charla, estaba prestando mucha atención. El rescatista decía, cuando nosotros llegamos a dar primeros auxilios, primero deben entrar los bomberos, luego tienen que entrar los policías y de último entramos nosotros. Yo pensaba, entonces esos no son primeros auxilios, me parece que están llegando un poco tarde. Dice, aunque la ambulancia llegue primero y tiene que esperar a que entre los bomberos y a que entren los policías. Y luego empezó a detallar un poco. Dice que en una ocasión uno de sus compañeros llegó a un lugar donde había una alerta, donde habían heridos. Y dice que él observó que alguien estaba en el piso sangrando. Y se acercó corriendo, pero mientras que le daba la vuelta a la persona e iba a hacer primeros auxilios, otra persona salió por detrás y con un arma puso un revólver en su cabeza. Entonces así nos estaba explicando. Por eso la policía debe entrar primero que los rescatistas, que primeros auxilios, que el equipo médico. Porque el área no es segura todavía. Si hay heridos, tiene que haber alguien que los hirió también. ¿Y cómo sabemos que esas personas no les van a herir a ellos también? Luego dio otro ejemplo. Porque los bomberos también entraban primero para asegurar la zona. Así que en una ocasión había una persona en el piso. El rescatista entró. Los rescatistas deberían tener una vista amplia. Él lo describía así. Él decía, no debe ser una vista de túnel, sino una vista amplia. Con la vista de túnel solo se ve la persona que está en el piso que necesita ayuda. Pero con la vista amplia, primero tiene que observar todo el contorno, todo el ambiente, todo el escenario en el que se encuentra. Pero uno de sus compañeros dice que se acercó con la vista de túnel nada más. Y mientras que caminaba hacia esa persona, cayó en el piso, como si se hubiera desmayado más o menos. Y entró un segundo rescatista, se extrañó mucho. Ahí hay una persona herida, pero mi compañero también está en el piso, ¿qué pasó? Pero más que ver solo esas dos cosas, empezó a observar todo el panorama. Y mientras que observaba todo, en una esquina observó una columna y había un cable suelto. Y el piso estaba mojado. Entonces ahí se dio cuenta. Ese es un cable eléctrico. Como el piso está mojado, el agua conduce la electricidad. Ambas personas cayeron electrocutados. El primer rescatista podría haber visto eso, pero había un problema. Su vista solo podía enfocarse en la persona herida, porque esa persona estaba pensando, yo tengo que salvarlo. Tiene razón, ¿cierto? Tiene que salvarlo. Pero cuando tenía razón no pudo ver nada más, solo podía ver que tenía que salvarlo. De esa manera cayó electrocutado. Por eso cuando nosotros pensamos tener la razón, no podemos ver de manera amplia. Tal vez no literalmente, pero muchas veces nos electrocutamos también. No podemos ver la soberbia, la arrogancia, pero esa soberbia, esa arrogancia nos engaña. Vamos a ver un momento el libro de Abdías. Se encuentra después del libro de Amós. Tiene un solo capítulo.
Vamos a ver el versículo 3. Dice así: la soberbia de tu corazón te ha engañado. Tú que moras en las hendiduras de las peñas, en tu altísima morada, que dices en tu corazón, ¿quién me derribará a tierra? Si te remontares como águila, y aunque entre las estrellas pusieres tu nido, de ahí te derribaré, dice Jehová. Quisiera enfocar en el versículo 3, dice: la soberbia de tu corazón te ha engañado. La soberbia en nuestro corazón, ¿qué hace? Nos engaña. Esa soberbia, algunas personas disfrutan la soberbia. Muchos hablan de igualdad, pero en realidad todos quieren estar mejor que el vecino. Todos buscan estar un poquito mejor que otro, verse por encima de otros, tener mejores cosas que los demás. Pero esa soberbia, ¿qué dice? La soberbia de tu corazón te ha engañado. La soberbia en el corazón de Naamán le estaba engañando. Él llega a pensar, llega a decir una locura. Vamos a ver el versículo 12, volviendo al segundo libro de Reyes, capítulo 5, el versículo 12. Ahí podemos ver cómo está siendo engañado. Dice: Habana y Farfar, ríos de Damasco, ¿no son mejores que todas las aguas de Israel? Si me lavare en ellos, ¿no seré también limpio? Y se volvió y se fue enojado. La arrogancia en el corazón de Naamán, ¿qué está haciendo? Le está engañando. Aunque estuvo delante de la palabra de Dios, aunque recibió la instrucción, ¿cómo podía ser sano? La arrogancia en su corazón le está engañando ahora. Ya escuchó cómo puede ser libre de esa lepra. Pero la arrogancia en su corazón, ¿qué dice? Habana y Farfar, ríos de Damasco, ¿no son mejores que todas las aguas de Israel? No sé, ¿qué tan lindos serían esos ríos? Tal vez tenían un agua muy clara, un agua muy limpia, ríos cristalinos. Usted puede entrar hasta la cintura y todavía se ve los pies. Quizá eran ríos muy buenos, pero no eran ríos que pudieran quitar la lepra. Aparte, Naamán no habría intentado ya diferentes métodos en Siria. Cuando una persona está enferma, va al hospital. Pero si el hospital no puede resolver, entonces busca otro hospital, busca otro especialista. Todo lo que dentro de sus condiciones le permitan, intenta. Si es una persona con dinero, busca un especialista en otro país, se hace chequeos, busca otra opción. Entonces, en Damasco ya Naamán habría intentado diferentes métodos, diferentes doctores, diferentes especialistas, pero no había logrado nada. Entonces, aunque Naamán, para sanarse de su lepra, él era inútil, ahora la arrogancia le está engañando. Le hace creer que todavía puede hacer algo. Le hace creer que Habana y Farfar son buenas opciones. Y dice, y se volvió y se fue enojado. Ya en su corazón estaba decidido a volver a Siria. Qué raro, estuvo delante de la solución. La palabra de Dios estaba dada. Pero aunque escucha la solución, la arrogancia empieza a trabajar, la soberbia empieza a engañarle. No, ¿cómo se va a lavar en el Jordán? El Jordán, ese río es feo, sucio. Aparte, ahí delante de un montón de personas, tiene que quitar su ropa, su armadura, mostrarse como leproso. No, ¿para qué? Me parece que están jugando conmigo. Me parece que es una broma de mal gusto. Así se sentía. Así, la soberbia nos engaña a cada uno de nosotros. Teniendo todo, pensamos que no hemos recibido nada. Estando bien equivocados, pensamos que tenemos la razón. La soberbia hace eso en nuestro corazón. Por eso hay que ser libres de esa soberbia. Dentro de esa soberbia, Naamán tiene que seguir siendo leproso.
Dentro de esa soberbia, Naamán tiene que regresar a Siria y vivir y morir como leproso. Aunque visite a Abana y Farfar, su lepra no se va a sanar. Así estaba menospreciando, dice, ¿no son mejores que todas las aguas de Israel? No me quiero lavar en todo Israel, eso es lo que está diciendo. En nuestro corazón la soberbia actúa de la misma manera. Aunque tenemos muchas oportunidades para escuchar la palabra, menospreciamos las oportunidades. ¿Para qué tanta palabra? No hace falta, tal culto, tal culto. ¿No es eso soberbia en nuestro corazón? Dios, que quiere bendecirnos, nos regala muchas oportunidades de escuchar la palabra, pero la soberbia nos guía por otro camino. Luego podemos observar el versículo 13. Dice, mas sus criados se le acercaron y le hablaron diciendo, Padre mío, si el profeta te mandara alguna gran cosa, ¿no la harías? ¿Cuánto más diciéndote, lávate y serás limpio? Ya sus criados se acercan. Pues sus criados, qué raro, sus criados no tienen un buen estatus social, sus criados no son honorables, famosos, no tienen alta estima, son solo sus criados, pero tienen una mentalidad más apropiada. No es la gran cosa. Con mucha sencillez de corazón se acercan a Naamán. Padre mío, si el profeta te mandara alguna gran cosa, si el profeta hubiera dicho, conquiste una nación, tráigame más oro, tráigame más vestidos, tráigame riquezas, algo grande, Naamán no lo hubiera hecho, sintiéndose que él también es grande, puede hacer eso. Dice, ¿cuánto más? Diciéndote, lávate y serás limpio. Hay un versículo en Proverbios que dice que en la multitud de consejeros está la victoria. Pero cuando la soberbia invade nuestro corazón, no queremos tomar consejo de otros, sino que pensamos en el mínimo de consejo. 1, máximo 2, a veces máximo 1, y ya quisiéramos pasar. Pero aquí dice, sus criados le dijeron, no está pidiendo nada difícil. Dice que se puede sanar solo lavándose. Se mete en el río un rato y sale limpio, entonces, ¿cuál es el problema? Sus criados le están haciendo entrar en razón. Le están ayudando a salir de ese engaño. Porque del engaño de la soberbia no se puede salir solo. Si uno se encuentra solo, la soberbia solo continúa engañándole. Pero qué dicha que Naamán no fue solo, llevó a sus criados. Los criados que tampoco tendrían mucha educación, mucho conocimiento, tal vez no eran tan inteligentes como Naamán, pero ¿qué dicen? Padre mío, no pidieron nada difícil. Vamos a hacerlo, vamos a intentarlo. No hay nada que perder. Con gran sencillez en el corazón le ayudan a Naamán a salir de ese engaño. Por eso en nuestra vida es necesario tener las personas que nos ayuden a salir del engaño de la soberbia. Nadie en este mundo está exento de ser engañado por la soberbia. Nadie. Nadie puede decir, no, eso no me va a pasar a mí. Porque si esto no tuviera relación con usted, no tiene por qué salir en la Biblia. Sale en la Biblia porque tiene relación con todos nosotros. La soberbia de nuestro corazón nos engaña. Cuando nosotros hacemos algo bien, lo recordamos por mucho tiempo. Y cuando nosotros hacemos algo mal, algo vergonzoso, queremos eliminarlo. Queremos borrarlo. No queremos que nadie nos recuerde sobre eso. Pero eso fomenta la soberbia. Hay miles de razones para no enaltecerse. Pero si nos olvidamos de todas esas razones y nuestro corazón se enaltece y la soberbia nos engaña, empieza a dirigirnos. Deberíamos estar caminando con humildad delante de Dios, pero empieza la soberbia a dirigir nuestras decisiones. Naamán está delante de la palabra de Dios. Si la sigue, va a hallar una gran bendición.
En lugar de eso, quiere seguir esa soberbia. Eso no es estar engañado. 100% eso es estar engañado. Pero, ¿cómo trabaja Satanás en nuestros corazones? Siembra la desconfianza. Poco a poco va cerrando las puertas de nuestro corazón de confiar en otra persona, para solo dejarnos la opción de confiar en nosotros mismos. Nos hace pensar que somos personas capaces, que tenemos experiencia, que somos inteligentes, que no va a pasar nada. Y de esa manera, con mucha soberbia, nos hace caminar, acercarnos al fracaso. Naamán por poco llegaba a ese fracaso. Ya estaba resuelto a irse y seguir viviendo como un leproso. Sus criados empezaron a opinar. Naamán, padre mío, no es para tanto. Dice que se lave y será limpio. Encima está haciendo un poquito de calor, entonces podemos pasar por el Jordán. Y no se preocupe, nos podemos meter varios si no quiere meterse solo. No sé qué más le habrían dicho, cómo habría sucedido. Pero por esos criados, Naamán pudo ser libre del engaño en su corazón. Y así podemos ver el versículo 14. Dice: Él entonces descendió y se zambulló 7 veces en el Jordán, conforme a la palabra del varón de Dios, y su carne se volvió como la carne de un niño, y quedó limpio. Vemos el resultado. Dice que descendió, se zambulló 7 veces. Cuando se zambulle 1 vez, 2 veces, y revisa, todavía tiene lepra. 3 veces, 4 veces, y revisa la lepra, todavía está. Pero cuando se zambulle la 7ª vez y sale, dice que su carne era como la de un niño. Quedó como piel de bebé. Una carne tersa, muy agradable, en lugar de esa lepra. Y de esa manera podemos ver claramente cómo Dios nos quiere dirigir. Dios quiere eliminar nuestra posición. Dios quiere que nos demos cuenta que nuestra posición, nuestro conocimiento, nuestra sabiduría, nuestra experiencia, nuestra razón, eso no tiene valor. Delante de la palabra de Dios solo deberíamos establecer la palabra de Dios, nada más. Y el que establece la palabra de Dios como el centro, entonces puede ser sano, puede hallar la bendición, puede encontrarse con Dios, al igual que Naamán. Por eso es muy importante, cuando nosotros vemos esta palabra, nos podemos dar cuenta. Aunque en nuestro corazón nazca la soberbia, siempre va a nacer la soberbia, siempre. Pero existe la manera de que esa soberbia no nos engañe. Pero esa solución no es estando solos. Sí o sí dependemos de otros que nos hagan salir de ese engaño. Como cuando una persona cae en arenas movedizas, es muy difícil que sobreviva solo. Pero si otra persona está afuera, ahí le acerca una cuerda o una rama, lo saca, entonces puede salir. Así vamos a ver un poquito más sobre esta palabra. Yo siempre imagino muchas veces, una vez que Naamán regresa y es sano de su lepra, ¿qué haría? Que lo primero que haría es encontrarse con la criada. ¿Qué le hizo ir a encontrarse con el varón de Dios? Creo que esa esclava nunca más volvió a lavar un plato, nunca más volvió a limpiar el piso. Desde ese momento ya no sería más esclava, sino que Naamán la tomaría como una hija, con mucho agradecimiento, con mucho gozo. Entonces también podía pensar mucho acerca de la vida de esa joven. Aparentemente debían vivir y morir como esclava, pero teniendo confianza en el siervo de Dios, teniendo confianza en Dios, su vida habría cambiado notablemente. El caso de esa joven, siendo esclava, si se llegase a casar, debía casarse con un esclavo nada más.
Pero ahora que Naamán regresa, con mucho agradecimiento, no creo que la casaría con un esclavo, siendo un hombre valeroso en extremo, en alta estima. ¿Acaso no casaría a esa joven con un príncipe tal vez? ¿Con alguna persona de renombre? Porque en su corazón existía la esperanza. Así, muchas veces viendo esta historia tengo un poco de envidia de esa joven. Porque en ocasiones cuando veo mi corazón delante de cualquier cosa se quiere caer. Delante de cualquier situación que se vea un poquito mal, quiere afligirse. Pero esa joven en la peor de las situaciones tiene esperanza. Por eso podemos aprender acerca de esa clase de corazón. Es importante que en nuestro corazón sepamos separar qué cosas vienen de Dios y qué cosas vienen de Satanás. Hay que clasificar. Y separando podemos darnos cuenta, esto lo tengo que aceptar, viene de Dios. Esto, aunque parezca real, aunque parezca que es verdadero, viene de Satanás, esto tengo que desecharlo. Y lo podemos botar. Y finalmente, en esta historia, podemos pensar por un momento, esta historia puede desarrollarse sin que aparezca el rey de Israel. Un día estaba pensando acerca de eso. Por ejemplo, Naamán se encuentra con el rey de Siria, recibe las cartas, los diferentes bienes, y luego va a encontrarse con Eliseo, y en vez de salir Eliseo sale su criado, su siervo, y este siervo le dice que se vaya al Jordán, se zambulla 7 veces. Parecía que el rey de Israel no era un personaje principal. Pero ¿por qué aquí aparece? ¿Por qué Dios lo pone? Porque también desea enseñarnos. Hay muchas situaciones que a menudo nosotros pensamos, ¿por qué me pasa esto? ¿Acaso esto podía no suceder? ¿Acaso no podía ser diferente? ¿No podía pasarle eso a alguien más? No sé, ¿alguna vez han pensado así? Esta situación, ¿por qué me pasa a mí? Esa situación ni siquiera podía no pasar nada más. Desde cosas pequeñas hasta cosas grandes. Algunos saliendo, empieza a llover y dice, ¿por qué está lloviendo? No salí en toda la semana, pero el día que salí llueve. Otro piensa, el día que lavo el carro llueve. Así hay diferentes circunstancias que suceden en nuestra vida y muchas veces no podemos explicarnos por qué suceden. Pareciera que era mejor si no pasara nada de eso. Así podía sentirse el rey de Israel. El rey de Israel está gobernando simplemente, está enseñando, está dirigiendo, está gobernando, y de repente llega esa carta. Sane a un leproso. Sane a este leproso. Una situación muy dura, ¿cierto? Esa clase de situación llega a nuestra vida. Una situación que se sale de nuestra capacidad. Una situación que se sale de nuestro límite. Pero llega. Uno quisiera que solo lleguen cosas que estén dentro de nuestra capacidad. Dentro del poder que tenemos para hacer las cosas, ahí dentro de esa cajita, ahí que vengan esas situaciones que sí se pueden solucionar. Pero algo que se sale, llega también. Viendo la palabra podía darme cuenta. Si nosotros vemos el capítulo 6, el versículo 8, aparece algo muy interesante. Segunda de Reyes, capítulo 6, el versículo 8, dice, tenía el rey de Siria guerra contra Israel y consultando con sus siervos, dijo, en tal y tal lugar estará mi campamento. Y el varón de Dios envió a decir al rey de Israel, mira que no pases por tal lugar, porque los sirios van allí. Siguiente. Entonces el rey de Israel envió a aquel lugar que el varón de Dios había dicho, y así lo hizo una y otra vez con el fin de cuidarse. Y el corazón del rey de Siria se turbó. Por esto, y llamando a sus siervos, les dijo, ¿no me declararéis vosotros quién de los nuestros
es del rey de Israel. Hasta ahí. Sucede algo muy interesante. Pasando un poco tiempo después de lo que estamos leyendo acerca de Naamán, hay una guerra entre Siria contra Israel. Pero dice que el rey de Siria pensaba, ya, vamos a atacar por aquí, y vamos a atacar por allá, y los campamentos vamos a poner de aquí. Pero Eliseo le decía al rey de Israel, Siria va a atacar por allá, va a atacar por allá, va a tener los campamentos aquí. Entonces, sabiendo dónde va a estar el enemigo, es muy fácil hacer la guerra, ¿cierto? No hay cómo perder. Así el rey de Israel mandaba sus tropas por donde no están los sirios, también se defendía, preparaba sus defensas por donde los sirios iban a atacar. Y dice que así pasó unas cuantas veces, al punto que el rey de Siria pensaba que había un espía. ¿Ya cómo van a saber? Dígame, ¿quién es el espía? Dígame, ¿quién está con el rey de Israel? Pero vemos el versículo 12, dice, entonces uno de los siervos dijo, no, rey, señor mío, sino que el profeta Eliseo está en Israel, el cual declara al rey de Israel las palabras que tú hablas en tu cámara más secreta. Impresionante. Dice que Eliseo le está diciendo al rey de Israel lo que el rey de Siria habla en su cuarto cuando está solito, lo que nadie más puede escuchar, lo que habla en su cámara más secreta. Ahí Eliseo le está diciendo al rey de Israel. Muy interesante, en el capítulo 6 podemos darnos cuenta, entre Eliseo y el rey de Israel hay una relación. Pero cuando nosotros vemos el capítulo 5, el versículo 8 dice, cuando Eliseo, el varón de Dios, oyó que el rey de Israel había rasgado sus vestidos, envió a decir al rey, ¿por qué has rasgado tus vestidos? Venga ahora a mí y sabrá que hay profeta en Israel. ¿Por qué dice sabrá que hay profeta en Israel? Hasta entonces el rey de Israel no sabía, no tomaba en cuenta que en Israel está Eliseo, el profeta de Dios. No tenían una relación. Por eso Dios permitió esa carta. Cuando esa carta llegó al rey de Israel, empezó la relación entre el rey de Israel y Eliseo. En nuestro corazón también se levantan diferentes situaciones. Llegan situaciones que son como esa carta. No literalmente, pero prácticamente nos hace rasgar nuestro corazón. Nos hace afligirnos. ¿Soy yo acaso Dios que mate y dé vida? Así nos hacen sentir algunas situaciones. ¿Cómo yo voy a solucionar esto? No puedo. ¿Cómo yo voy a hacer sobre este tema? No puedo. Pero ¿por qué Dios permitió que esa carta llegara al rey de Israel? Dios quería que el rey de Israel conociera que había siervo de Dios, que Eliseo estaba para Israel. Y cuando el rey conoce que hay siervo de Dios en Israel, entonces vemos la salvación de Israel en el capítulo 6. Ya no es un rey que se apoya en sí mismo, sino un rey que está escuchando todo lo que dice Eliseo. Eliseo, ¿cómo hago la guerra? Váyase por allá. Eliseo, ¿dónde pongo la defensa? Del lado de atrás. Los sirios vienen por atrás esta vez. Confía en lo que Eliseo dice. Pero en el capítulo 5 no tenían relación ni siquiera. Por eso muchas situaciones se levantan en nuestra vida para que podamos tener una relación con el siervo de Dios. Es importante, es necesario esa relación en nuestra vida. Que nuestro corazón tenga cercanía con el siervo de Dios, como esa criada de la esposa de Naamán. Aunque estaba siendo esclava en Siria, en su corazón el siervo de Dios estaba vivo. Por eso pueden llegar diferentes circunstancias, pero Dios busca acercarnos a Él.
Dios busca que podamos acercarnos a la iglesia, que podamos acercarnos al pastor, evangelistas, líderes, y ahí recibir una palabra, recibir la guía, recibir la salvación de diferentes asuntos, diferentes problemas que se levantan en nuestra vida. Por eso cuando veo el segundo libro de Reyes, el capítulo 5, es fascinante todo lo que podemos aprender acerca del mundo del corazón, acerca del corazón de Dios, acerca de Naamán, su esposa, su criada, el rey de Israel. Dentro de cada uno hay una enseñanza muy grande. Por eso verdaderamente no existe un libro que pueda tener tanta enseñanza. Es una lástima que no se pueda aprender con toda libertad en la mayoría de los colegios, en las escuelas. Por eso vemos muchísimo problema social también. No es una correcta educación. Hace falta la parte más importante, la parte de la mentalidad. Quisiera que esta noche pudiéramos reflexionar, meditar, y Dios nos va a dar mucha gracia. ¿Cómo poder tener un corazón como el de esa joven? ¿Cómo al recibir las diferentes situaciones podemos encontrarnos con Dios, ver cuál es el corazón de Dios? También cómo ser libres del engaño de nuestra propia soberbia. Amén. Bueno, vamos a llegar hasta acá esta noche. Vamos a orar. Oremos. Padre Celestial, le damos muchas gracias, Señor. Usted en esta noche nos permite meditar acerca de su palabra. Padre Dios, verdaderamente en la Biblia está escrito el mundo del corazón, Señor. En la Biblia podemos encontrar exactamente cómo es el corazón del hombre, Señor. Exactamente cómo es engañado el corazón, cómo puede ser libre del engaño, cómo el corazón cae en la oscuridad, cómo el corazón puede regresar a la luz y cómo el corazón puede tener confianza en usted, Señor, en sus siervos, en su iglesia. Padre Celestial, espero que usted nos permita poder meditar acerca de esta palabra, Señor, que esta palabra llene nuestro corazón, Señor, que esta palabra también produzca fruto, Señor, en nuestro corazón, y que usted nos permita ver diferentes enseñanzas, Señor, aplicables, Señor, prácticas en nuestra vida. Padre Celestial, le damos gracias, Señor. Pedimos por todas las personas que están viendo esta transmisión, Señor, que usted les dé el descanso, Señor, el reposo, Señor, que usted también les guíe, Señor, su espíritu, para que nadie sea presa del engaño de la soberbia, Señor, sino que mediante la palabra podamos ser libres, Señor. Padre Celestial, le damos gracias, queremos encomendar todo en sus manos, Señor, queremos dejar todo en sus manos y oramos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Muchas gracias.